los psicólogos metemos la pata profundo, no sabemos qué hacer muchas veces con nuestra vida, no sabemos qué hacer con la vida de nadie. Eso pasa porque uno es humano. Hay cosas que definitivamente tienes que dejar atrás. Hay un momento en la maternidad en donde tú estás desconectada de tu ser, de tu mujer. Tú estás conectada a maternar, a darle vida. Hay una realidad que lastimosamente también se sataniza mucho esa maternidad presente, esa Ujú. dedicación. ¿Cómo tú pudiste manejar ese proceso? Así de frustrante, era Oh. muy frustrante. Bienvenidos a una entrega más de Reenfoque Positivo, el podcast. Transforma tu vida un episodio a la vez y aquí estamos en una segunda entrega. Así de rápido llegamos a este episodio número 2 y el día de hoy tenemos una invitada que no les voy a decir nada, no les voy a hacer spoiler, yo simplemente la voy a presentar porque juntos vamos a descubrir su historia y es alguien que sé que muchos de ustedes han escuchado por ahí, la han visto en algunos medios y han conectado con ella. Ginger Bejarano Carbo, bienvenida Ginger. Gracias, Raquel. Me siento muy feliz de estar aquí. Se siente muy bonito. Ay, qué bueno, gracias. Yo también me siento súper feliz de tenerte con nosotros, como te comentaba en el momento que estábamos socializando para que nos acompañaras en esta Sí. segunda entrega. La idea es que los profesionales puedan proyectarse desde su esencia, porque es muy bueno que nos vean el profesional, lo que hacemos, Ginger la psicóloga, Ginger la coach, pero ¿dónde está la humana? ¿Cómo llegó Ginger hasta este punto? Exacto. Y sé que todos tenemos grandiosas historias que compartir y lo más importante es que cada historia puede transformar a otra persona. Así es. Así que sin más preámbulos, Ginger, a mí me encantaría que empezáramos este proceso desde Ginger la niña, desde Ginger donde nació. Yo estoy loca por decirles una información porque resulta que Ginger no es dominicana, pero vamos a dejar que ella nos cuente la historia. Cuéntenos un poquito. Ay, bueno, yo soy guayaquileña de Ecuador, específicamente. Nací en Guayaquil, Ecuador, y crecí allá, la cultura, la gente, mi país. Y nada, llegó un momento en donde mi papá dijo, bueno, preparen maletas, que nos tenemos que ir. ¿Y a dónde nos vamos? A República Dominicana. Y fue como que República Dominicana, vamos a buscar en el mapa dónde está esa bella isla. Y realmente fue muy, muy bonito. O sea, venir aquí, obviamente, aunque hablábamos, o sea, el mismo idioma, no es la misma cultura. Y fue al principio un poquito difícil adaptarnos, pero yo definitivamente creo que es un don, me sé adaptar. Y dije, no, ya, o sea, vine aquí a los 12 años y dije, tengo que adaptarme, tengo que ver cómo lo voy a hacer. Habían palabras que yo estaba acostumbrada, pues obviamente mi crianza y todo lo demás, palabras, colocalismos de Ecuador, y fue como que no. Aquí nadie me va a preguntar que yo soy ecuatoriana, que de qué país yo soy. No, 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 aquí yo voy a pasar como una dominicana más. Y así lo hice. Y pasó el tiempo y por eso a veces como que saco algunas palabritas o de repente mi familia, que sí tiene mucho el acento, y como que tú eres de aquí. Y yo no, pero es que tú no lo pareces, tú pareces dominicana. Yo soy dominicana de corazón, o sea, yo tengo Ay, 21 años aquí. bueno. Yo tengo más de la mitad de mi vida viviendo aquí. Yo hice mi carrera aquí, terminé mi secundaria y todo lo demás. Y realmente, o sea, yo soy una dominicana, una ecuatoriana platanada, pero full, full. Cuéntanos un poquito, por ejemplo, yo no conozco nada de Ecuador, de hecho está en mi lista de países que quiero visitar. Cuéntanos de algunas palabras que son muy diferentes a lo que se maneja aquí, sus significados y cómo te Bueno, adaptaste. algo que, por ejemplo, allá la palabra guagua es, significa hijo, pero ese es por el idioma quechua. Entonces, aquí guagua significa bus, por ejemplo. Sí. Entonces eso era como que súbete a la guagua y era como que, ¿cómo así? Como que, Ay, qué sí, niño. sí, exacto, ¿a qué niño? ¿De qué niño está? Entonces, esa, por ejemplo, una palabrita ahí que decimos diferente, que si de repente ya
el ahora y el ahorita, que es diferente. Todavía mi mamá, con todo el tiempo que tiene, sigue peleando, pero ya me dijiste ahora y ahorita, entonces me confunde. Yo, mami, por favor, ya, ya no quiero explicarte eso. Y así, cosas así, pero realmente la cultura es una cultura muy cálida. O sea, aquí las personas tienen mucha confianza. Y se sienten, si tú les pides un favor, aquí en vez de molestarse, aquí la gente se siente feliz porque tú les tomaste en cuenta para que, o sea, esa confianza de que, mira, yo necesito que tú me hagas esto. O sea, te hacen el favor y te ayudan 3 veces más, por ejemplo. Eso en mi país no se ve tanto eso. O sea, no está esa cultura de ese calor, de ese amor, todo lo demás, me explico. Entonces, venir aquí fue, fue muy bonito, ha sido muy bonito. Yo aquí tengo mi pareja, tengo mi hijo, hice mi carrera, he hecho un nombre con mi profesión, entonces yo le debo mucho a la República Dominicana realmente. ¡Wow, qué bello! Ginger, llegar a los 12 años, aunque dijiste que trataste de adaptarte, te lo pregunto como persona y como psicóloga, porque quizás ahora puedes tener una mayor comprensión del mundo emocional que te estaba Claro, envolviendo en aquel entonces. sí. ¿Cómo fue esa adaptación interna, esa adaptación emocional? Porque las transiciones, aunque a veces no nos damos cuenta, nos sacuden emocionalmente. Por ¿Cómo supuesto. fue eso para ti? ¿Cómo tú lo manejaste? Mira, fue algo retador porque incluso yo vengo de un suburbio, o sea, yo vengo del suburbio de Guayaquil, yo vengo de un barrio y yo me mudo a clase media. Entonces, de repente todo era diferente. O sea, yo literalmente cambio de país y cambia mucho de mi estatus social. O sea, es como que, bueno, ya o colegio, que si de repente tenemos otra forma. Entonces, no solamente me tenía que adaptar de eso, sino que también como la cultura y todo lo demás. Entonces, fue un poco retador porque mis hermanas son un poco más grandes que yo era la más pequeña, de repente esa necesidad de jugar, de repente esa necesidad de, entonces no estaba, no había, mi papá como podía nos ayudaba para que nos sintiéramos más, porque mi papá vino primero y luego nos trajo a nosotras. Entonces, fue muy difícil, o sea, fue muy difícil, el camino no fue fácil y además que tratar de pertenecer, ese sentimiento de que estás fuera, de que te miran extraño, no necesariamente porque tú seas extraña, sino porque eres la extranjera de un grupo, me explico. Entonces, hace 21 años la migración no era como ahora. Entonces, como que tú te encuentras a una persona de otro país y comienzan cosas distintas, a preguntarte, y cómo se dice aquí, cómo se dice allá, con lo normal, ¿verdad? Pero cuando tú eres niño, tú no procesas eso. Tú estás incluso sintiendo como que, y yo creo que también parte de ahí el hecho que yo decidí, porque yo recuerdo que yo decidí, o sea, no, yo definitivamente voy a pasar como dominicana, o sea, yo voy a aprenderme las palabras, yo voy a tratar de hablar como hablan los dominicanos, y así fue mi viaje, y así fui, yo me fui adaptando. Además, ¿cómo te explico? Para mí fue algo muy bonito, o sea, yo no me estaba, ni siquiera me sentía forzada. Ojo con esto, no quiere decir que yo haya olvidado mi tierra, ni mis raíces, ni nada por el estilo, porque mi casa materna es un Ecuador chiquito. Ahí tú Ah, entras y desayunas, comes y cenas, comida ecuatoriana, escuchas noticia ecuatoriana, o sea, nosotros vivimos muy conectados. ok. Entonces, pero fue algo muy retador y o sea, mis padres me ayudaron mucho y ya luego yo soy muy extrovertida. Ya luego que si la amiguita yo veía que tenía más o menos la misma edad que yo, hola, y yo me la acercaba y ya y fuimos haciendo amigas hasta que me encontré con la que hoy en día es mi mejor amiga. Tenemos ya 18 años por ahí o un Wow. poquito más siendo mejores amigas, y ella también me ayudó mucho con la transición y la adaptación de todo. Qué hermoso. Bueno, antes de hacerte otra pregunta, como hablaste de que en tu casa se come todo ecuatoriano, ¿cuál es la gastronomía de Ecuador? ¿Cuáles son esos platos? ¿Son muy diferentes a los dominicanos? Bueno, nosotros tenemos una gastronomía bastante extensa porque en Ecuador hay 4 regiones. Está la costa, la sierra, el oriente y la región insular o Galápagos. Entonces es bastante rico el menú. Nosotros Ok. somos de la costa, el costeño come con mucho marisco, con maní, por ejemplo, allá se le llama la bandera también
también, arroz con menestra, que vendría siendo la habichuela. Nosotros Ok. hacemos menestra, arroz con menestra y carne asada, que el clásico, el encebollado de pescado, que si está Ecuador en tu lista, tú tienes que comerte un encebollado. Si no comes encebollado, no fuiste a No fui a Guayaquil, no Ecuador. fuiste a Ecuador. Pero también tenemos la rica gastronomía de la sierra, que si el hornado, que si ya platos un poquito más, vamos a decir, tú sabes, sus cosas apartes, ¿verdad? Porque también cada región tiene su forma. Pero sí, la gastronomía no te voy a decir que sea muy, muy diferente, pero sí se come distinto. Por ejemplo, aquí no utilizan el maní para hacer comidas, por ejemplo, comidas saladas, regularmente utilizan el maní para, que si postres, que si una picadera, un snack. Pero allá no. Allá, por ejemplo, la pasta del maní se utiliza para hacer sopas, que si para hacer algún condimento para algo. Entonces, sí, se pudiera decir que es un poco distinta realmente. Ok, bueno, pues ya tenemos una lista y si ustedes también tienen Ecuador en su lista, ya saben lo que tenemos. El encebollado no podemos No dejarlo, puede ¿eh? faltar. Anotado. Ahora nos encantaría saber, digo nos encantaría porque yo entiendo que conecto con lo que la audiencia también quiere saber. Claro que Un sí. poquito de Ginger cuando ya vas a esta transición de tomar una decisión en tu vida profesional. ¿Cómo conectas con la psicología? ¿Qué te llevó a formarte en psicología? Mira, yo creo que siempre he sido de temas muy sociales, o sea, yo era la típica niña, o sea, en ese sentido, yo era un poco rara, porque cuando sacábamos permisos para ir a los bailes, a las fiestas, por ejemplo, yo era la que sacaba el permiso de mis amigas, pero ¿cómo yo lo hacía? Yo me sentaba a hablar con los padres de mis amigas sobre política, sobre sí, por qué esto, o sea, a mí los temas sociales siempre me han gustado y siempre he tratado de, por mis padres también, me han inculcado siempre como a la cultura general. Y entonces era como que esta chica de 15, 16 años hablándole al papá de una amiga sobre Abdalá Bucarán o sobre Correa o sobre, y entonces como que, mira, sí, puede salir. Entonces, esa parte de conectar con las personas siempre me ha gustado. No he sido nada tímida con eso. Y nada, también cuando teníamos que si de repente tomar una decisión o en el colegio teníamos que hacer algo, era como que, ok, vamos a conversarlo. Y a mí se me daba mucho eso, como el agente, o sea, a mí se me daba bastante mover masas, mover chicas, de vamos a hacer tal cosa. Y realmente yo no sabía que quería estudiar psicología. O sea, yo nunca lo tuve así clarísimo que yo voy a estudiar psicología, no, para nada. Nos toman el test vocacional en mi colegio y me sale todo social, o sea, comunicación social, derecho, psicología de todas las formas. Y yo, ok, no sé qué tomar. O sea, mi mamá era como que, no, estudia derecho. Y yo, no sé, las leyes como que no caigo todavía. Y nada, entonces busqué personas que han estudiado psicología, busqué sobre la psicología, antes no era tan fácil, o sea, estamos hablando ya hace un par de añitos atrás, no estábamos con toda esta tecnología que podías buscar y la información estaba como que más fácil que ahora, no era así. Y nada, entonces hablé con mi mamá y me dice, pero inténtalo con psicología. Hablo con un profesor y le digo, mira, creo que pudiera hacer psicología. Me dice, si vas a estudiar psicología, trata de que sea psicología laboral. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque la psicología laboral tiene más facilidad de conseguir empleo y todo más. O sea, con esa estructura, ¿verdad? Mental de que tienes que conseguir un empleo y todo lo demás. Y yo, bueno, pues nada, voy a estudiar psicología laboral. Y realmente me enamoré de la psicología laboral. Me enamoré muchísimo. Sin embargo, ocurrieron cosas en el camino que decidí luego, o sea, terminé, soy licenciada en psicología laboral, pero dije, yo necesito trabajar uno a uno con las personas. Y entonces ahí busqué y me certifiqué como coach. Entonces ahí llegas al coaching. Una pregunta, porque tú sabes que hubo un momento, ya está como más amigable, donde era un divorcio, el coaching y la psicología, eran como dos polos opuestos. Sí. Y de hecho, para Ujú, ustedes los psicólogos era como chocante. Pero me ujú. imagino que en tu proceso formativo te diste cuenta que son cosas muy distintas. Eh,
¿Cómo tú pudiste tener esa apertura de siendo Ujú, psicóloga y comprender hasta cierto punto que la psicología era suficiente para trabajar con los pacientes, ujú. a pasar a tener técnicas del coaching para entonces trabajar con los coaches? ¿Cómo tú manejaste eso? Mira, en primer lugar, como psicóloga laboral, regularmente, o sea, la psicología laboral te permite trabajar en empresas, en el ámbito organizacional, ¿verdad? No tienes pacientes uno a uno, o sea, tú no miras pacientes. Yo trabajé 10 años en recursos humanos. Wow. Yo trabajé, empecé la típica muchacha que empieza en recepción, luego que auxiliar recursos humanos, luego que analista, luego que coordinador, y fui subiendo poco a poco hasta ya llegar a un cargo un poquito más alto. Sin embargo, esos procesos administrativos en lo particular a mí no me llenaban porque como yo disfrutaba más cuando yo daba capacitaciones, por ejemplo, yo me metía en los programas de capacitación, no, yo lo voy a dar y obviamente eso sale por la empresa, yo no me tienen que pagar. Y que si, por ejemplo, cogía a todos los conserjes y vamos a hablar sobre ética laboral y vamos o sea, cómo hacer su trabajo mejor y cómo la comunicación y cómo servicio al cliente e iba haciendo eso. Entonces, yo me di cuenta ahí que definitivamente yo necesitaba algo que me avalara a trabajar uno a uno con las personas porque el desarrollo de las personas es mi pasión. O sea, Wow. esa es mi pasión. Que una persona entre en un proceso de coaching conmigo y salga de otra manera, eso ya, o sea, yo estoy paga, eso para mí es top. Entonces, ahí entro y averiguo y busco sobre el coaching. Cuando yo me certifico como coaching, todavía aquí no era ese boom, recién estaban empezando. Yo me certifiqué por la International Coaching Community, que es la ICC. Entonces, ahí no había conflictos porque, por ejemplo, yo estaba muy clara de más que cualquier cosa, que yo como psicóloga laboral hay cosas que incluso como coach ni siquiera se pueden tocar. Exacto. O sea, nada que ver. Y mi ética laboral y mi ética como psicóloga y como coach, eso es nada que ver. Incluso hay personas que inician procesos conmigo que, ok, tenemos que parar. Yo te refiero a mi colega psicólogo clínico, psicóloga clínica, que gracias a Dios tengo muy buenos colegas. Entonces, cuando tú termines, volvemos a trabajar. Entonces, así pasan los procesos. Y ahí yo me di cuenta que podía cohabitar muy bien la psicología con el coaching. Sin embargo, va a depender siempre de quién esté ejerciendo ese rol. Claro que sí, y es un punto muy importante que de hecho yo cuando empecé las sesiones uno a uno, que me encontré con casos que eran necesariamente de ser Ujú, referidos a psicólogos y en ujú. otros puntos hasta psiquiatras, Sí, empecé a hacer alianzas con personas claro. y de hecho empecé a tener una batería de evaluaciones que no eran un diagnóstico definitivo, pero era Ujú. para poderle dar un informe al psicólogo de por qué los estoy refiriendo. Porque ese intrusismo es muy delicado y se Muy puede hacer delicado. muchísimo daño si se cruza esa línea, donde nosotros como coaches tenemos herramientas para identificar cuando un coachee no está listo, porque estamos hablando de cumplir objetivos. Exactamente, Y exactamente. si tu mundo emocional no está bien, tú no puedes cumplir ningún objetivo. Tu objetivo es sanar tu mundo emocional antes que nada. Antes que nada, exactamente. Bueno, Ginger, yo quisiera saber, mira, o sea, yo me quedo pensando, porque es que quiero preguntarte tantas cosas para que las personas puedan conectar contigo, con tu historia, en el punto que tú estás ahora. Si nos vamos en retrospectiva, no nos vamos a ir muy lejos, vamos a Ujú. irnos 10 años atrás. Ay, ay, ay. Y me encantaría que en esa retrospectiva de 10 años atrás, tú nos compartas como algunas anécdotas que te hayan impactado y te hayan dejado importantes aprendizajes, aquellas que te puedas permitir compartir, claro. Claro, mira, a mis 22 años, hace 10 años atrás, em, yo definitivamente entendía que tenía la capa de superheroína, que yo debía terminar mi carrera antes que todo el mundo, que de repente yo tenía que tener una relación estable, duradera, y por esa presión que yo misma me puse, aguanté cosas en nombre de eso. Y como hace poco, hace como un mes y algo, subí una publicación diciendo que si yo hubiese despedido de mi vida a pensamientos y cosas y personas tóxicas, tal vez en ese momento no hubiese sufrido tanto. Porque definitivamente el amarrar y el querer sostener y el querer decir yo tengo en vez de decir yo soy,
el tener, el tener, el tener, el tener, me amarró mucho a muchas cosas, a muchos círculos que me afectaron bastante en mi salud emocional. Yo tuve una relación bastante difícil de sobrellevar en ese tiempo y salí muy lastimada de ello, pero salí con mucho, o sea, realmente para mí esa relación fue muy significativa al momento en que terminó, porque después de ahí yo realmente comencé a entender qué era lo que yo quería para mí. Antes de eso, yo solamente estaba preocupada por mantener eso que yo tenía, no por crecer, sino por mantenerlo. Y eso es lo que menos me hacía poder mantenerlo, porque estaba tratando de obligatoriamente tener personas y cosas y al lado de mí, cuando por todos los lados era como que ya tienes que soltar, no, no puedes más, ya esto no está bien. Entonces, ese aprendizaje de que, y que uno lo sabe, porque dentro de uno se mueven muchas cosas. Cuando hay algo que no te, que ya sabes que necesitas renunciar, que necesitas cerrar, que necesitas cortar, te lo dicen, tú sientes que ya no eres tú. Y creo que definitivamente hacerle caso a eso es muy importante y eso aprendí. Wow, gracias por Ujú, compartirlo. Y mira, yo coincido contigo. Eh, Le pudiéramos llamar de muchas maneras, la intuición, nuestro interior. eh, Se le pueden poner ujú. muchas etiquetas a esa Sí. voz, a esa convicción que viene desde lo más profundo de nuestro ser cuando ya hay que hacer transiciones. Ujú. En la vida hay momentos donde hay que cerrar capítulos, donde hay que pasar página. Y ese aferrarnos, ese quedarme ahí anclado, muchísimas veces, como dices, termina haciéndonos daño. Claro que Y sí. hago este aparte para, de hecho, invitarles a ustedes que están viendo el podcast en este momento, deténganse a pensar en qué se están aferrando, qué están abrazando, qué cuerda hace rato se soltó y ustedes se están lacerando por sostenerla cuando ya es momento de dejar ir. ¿Qué cuadrado estás ocupando cuando quizás debes de saltar a un círculo o a un triángulo? Se los voy a dejar de tarea porque nosotros los humanos a veces como que somos muy expertos, o sea, la costumbre, la zona Ujú. cómoda nos permite, nos obliga o nos obligamos a quedarnos en lugares donde ya no debemos estar. Nos achicamos para seguir Nos encajando achicamos. y hacemos, y lo que tú dices es súper, súper importante porque a veces uno no hace esa evaluación, sino que, ok, lo que yo conseguí es lo que yo me merezco y lo que yo debo tener para toda la vida. Y a veces no nos damos cuenta que lo que tenemos en esa etapa de nuestra vida es lo que necesitamos, pero también necesitamos darnos cuenta cuando ya tenemos que saltar, cuando tenemos que cambiar de página, porque las cosas que no son, porque hay cosas que van a durar, hay cosas que nosotros la tenemos que van a durar, que son, vamos a decir, relaciones, cosas materiales, que van a estar contigo, porque decir, ok, es verdad, uno nada se lleva cuando fallece, eso es cierto, sin embargo, hay cosas que te van a acompañar hasta ese momento. Ahora bien, hay que darse cuenta cuando ya hay cosas que definitivamente tienes que dejar atrás, porque para poder aligerarnos y para poder vivir más en armonía, nuestra maleta tiene que estar ligera. Y nuestra maleta no va a estar ligera porque decides, me olvido de todo el mundo y ya, y miro y olvido a todos. No, es saber quién te puede también ayudar a tener esa maleta más ligera. Es saber quién puede estar contigo. Entonces, a veces, y esa Ginger era muy terca, o sea, era muy terca, lo intuía y me lo decían y yo era, no, 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 y no, y yo me quedo con esto. Y así cometí un error que definitivamente me permite hoy estar donde estoy, definitivamente, o sea, sin temor a equivocarme. Qué bueno, Ujú, Ginger, que has podido superar esa etapa y sobre todo que has sacado los aprendizajes que te sirven para seguir adelante y que además, como el día de hoy, están nutriendo a otras personas desde ujú, esas ujú. experiencias. Ginger, tú hablabas de que en ese momento también emocionalmente ese proceso te afectó mucho. Para situarme un poquito en el tiempo, ya eras psicóloga o estabas en ese proceso formativo aún? Yo estaba, vamos a decir, recién graduada. Ok. Yo estaba recién graduada, yo tenía, sí, 22, 23 años más o menos, cuando todo esto comenzó a suceder. Fue una relación un poco larga, sin embargo, independientemente de ello, siento que
tú necesitas tener personas al lado de ti para que te enseñen en dónde tú tienes que aflojar. Pero obviamente si tú no te transformas, la vida te vuelve a someter, lo decía Carl Jones. Entonces, siento que aunque yo no era graduada todavía o ya me había recién graduada, había muchas cosas que habían que madurarse en el tiempo. Porque también yo siento que a veces las personas piensan que, ok, tú eres psicólogo y te las tienes que saber todas. O sea, tu No. vida tiene que estar nítida. ¿Y cómo va a ser que tú? Eso es un mito, eso es un mito. Los psicólogos metemos la pata profundo, no sabemos qué hacer muchas veces con nuestra vida, no sabemos qué hacer con la vida de nadie. Eso pasa porque uno es humano, uno es humano. Claro, y es bueno que hagas esa Ujú. acotación porque dentro de la humanidad una cosa es tener las herramientas académicas Ujú. y que de hecho, no sé si a veces te pasa que tú aplicas todo perfecto para todo el mundo y tú de repente estás acompañando, en el caso del coaching, a un coachee Ajá. en un proceso y tú te escuchas y después que tú cierras esa sesión, después que se ve ese coachee, que tú miras tu vida real y yo, o sea, yo acabo de acompañar a alguien a resolver la misma situación con la que yo estoy lidiando y yo he sido incapaz de salir de este De bucle. salir de ese bucle. Por eso el psicólogo necesita un psicólogo y el coach necesita sus coaches. O sea, eso es No ley de, negociable. eso es no negociable. Eso es no negociable porque independientemente de que tú pongas tu linterna para adentro, que tú comiences a ver cosas, tú vas a hacer vicios, tú vas a saltarte pasitos, tú sabes cómo esquivar esa emoción que no quieres enfrentar y, ay, es que no me salió, mira, yo lo intento. Ajá. No, tú necesitas estar con una persona que te prende esa linterna y te enseñe dónde están las sombras. Permíteme robarte un segundito para decirte que Reenfoque Positivo, el podcast Transforma tu vida un episodio a la vez, llega a ustedes gracias a Desarrollos Mystic, Grupo de Medios RP, Reenfoque Positivo y Buena Vibra Magazine. Observando tu historia, yo me he atrevido a ponerle un nombre a tu temporada y ya tú me dirás. A Y ver. es la temporada del florecimiento. Yo siento, Mm. porque te he venido observando muy de cerca y siento que en este preciso instante tú estás en una primavera perpetua y ojalá Ay, ojalá. así sea, ojalá que se mantenga perpetua. Los Amén. otoños siempre llegan, pero ahora mismo te Siempre siento llegaré. en una primavera prolongada. Ujú, Cuéntame un poquito de qué tan intencional tú has sido ujú. de regar esas plantitas en el momento que aún no florecían, Bueno, cómo tú lo manejabas, cómo tú identificaste cosas que tenías que ajustar para hoy estar abrazando ese florecimiento. mira, efectivamente yo tuve que regar muchas plantitas y muchas semillitas, regarlas. Cuando ok, pasa eso, me refugio mucho en Dios, o sea, para mí esa es mi base, mi roca, o sea, siento que me ayuda todos los días. Y la parte espiritual para mí fue muy importante. Luego de esto conozco una maravillosa persona con la que estoy casada, o sea, mi esposo ha sido un pilar increíble. Siento que también tuvo que pasar todo lo que yo pasé para poder encontrar una persona y valorar a una persona como lo es él. Y nada, en menos de un año y pico, casi 2 años, que nos mudamos y entonces viene la pandemia y entonces salgo embarazada y entonces todos esos planes que yo tenía y todas esas cosas que yo quería hacer se vieron obviamente interrumpidas. En esto de que yo estoy en pandemia, digo, déjame hacer algo para mí, me hago la psicología positiva, soy psicóloga positiva también, me ayuda muchísimo también a conocer un poquito más la vida de las personas, tratarla ya desde una perspectiva un poquito más, un poquito diferente. Y a mí siempre ha sido estudiar, o sea, yo siempre me he tratado de preparar, siempre yo he tratado de investigar, de nutrirme, de leer libros, eso ya siempre ha sido así, o sea, siempre yo lo hacía de joven, pero más intencional ahora de adulta. Y siento que llegaron cosas a mi vida y hubo un momento en donde yo no las estaba apreciando. No, no era que no las estaba aprovechando, no las estaba apreciando. Y yo siento que aquí muchas madres me van a entender. Y es que yo hacía las cosas porque sabía que las tenía que hacer, porque eso le iba a ayudar a mi carrera profesional. Pero hay un momento en la maternidad en donde tú estás desconectada de tu ser, de tu mujer. Tú estás conectada a maternar, a darle vida.
Y mi hijo cumple 4 años y cuando mi hijo cumple 4 años es que yo comienzo a conectar conmigo. Y comenzó toda esa ginger de hacer esto, hacer conferencias, comenzó a conectarse. O sea, como que, ok, ya, o sea, vamos otra vez. O sea, literalmente yo lo sentí así, conecté conmigo nuevamente. Y entonces es buscando alternativas, buscando formas, tocando puertas, mirando. Ahora, gracias a Dios, ya tengo 2 años y algo, voy a cumplir 3 años en uno de los canales más importantes de aquí, de República Dominicana. Semanalmente estoy hablando de psicología, hablando de desarrollo organizacional, hablando de desarrollo personal. Y ha sido de verdad una bendición. Y ya obviamente las personas me conocen también por conferencias, que si de repente por la televisión también que me ven, que si de repente estoy como coach de mentalidad, mentoreando a personas con programas ya de personas que me dicen, mira, necesito que me mentorees a mi grupo de coaches. Ahí estoy yo mentoreándolos. Entonces, ¿qué te digo? Todo esto ha sido fruto de un gran esfuerzo. O sea, yo cuando no quería plantar, planté. Y cuando te digo que no quería, no era porque me negaba, sino porque no estaba en mi estado de ánimo. Pero yo sabía que eso en algún momento me iba a dar frutos. Y hoy realmente me siento muy satisfecha de las cosas que he ido recogiendo en el camino. Me siento muy feliz. Bueno, gracias por compartirlo. Y precisamente, Ginger, mira, yo soy de las que cree que todo tiene su tiempo. De hecho, un árbol, cuando tú lo plantas, vamos a hablar de la mata de aguacate, que Ay, aquí ay, el aguacate, ay. pero para que esa mata crezca, para que ese tronco esté fuerte, arraigado, y esas ramas estén frondosas y fructificando, son Ujú. muchos años. Cuando Sí. alguien va a construir una casa, tira la semilla y cuando ya los hijos se van y se casan, es que tú empiezas A a ver esos ver, o sea, los frutos. mangos empiezan a salir, pero sabes que al principio, los primeros años son unos manguitos ahí, pero ya ese tronco arraigado Ujú. toma años. Así es. Y es ese proceso de formación, ese proceso de plantarse, y a veces queremos saltarnos los procesos, a veces, de hecho, lidiar con la presión social, con la presión del entorno, cuando tú sabes que no es tu tiempo, cuando en tu ser tú te vas a dar cuenta cuando es el momento, es complejo. Y a ese punto es que quiero llegar, porque yo soy de las que respeta el proceso de la maternidad de quienes quieran maternar hasta cuando quieran, de quienes Ujú. decidan amamantar hasta cuando quieran, de quienes quieran tener una crianza presente en la edad preescolar, que de hecho yo soy una abanderada de que quienes se lo puedan permitir así lo hagan. Tú como psicóloga sabes lo Ujú. que implica una crianza ausente en la edad preescolar, Sí, porque mucho de todo lo que van a ser los rasgos emocionales, conductuales, en todo el sentido de la palabra, van ahí, van en así esos es, primeros años. así Y es. sobre todo a partir de los 2 años con todas esas transformaciones neuronales y cómo va ese cerebrito de esos niños ahí súper rápido. Exacto. Que no saben No que lo dónde saben y que. necesitan ese acompañamiento, pero hay una realidad que lastimosamente también se sataniza mucho esa maternidad presente, esa Ujú. dedicación. ¿Cómo tú pudiste manejar ese proceso? Bueno, yo realmente lo hice contra viento y marea, porque a pesar de que yo tuve y tengo una persona que me apoya en eso, hasta para él mismo era chocante muchas veces, porque él se crió con una madre que vino o sea, mi suegra se vino a retirar hace menos de 10 años y ya, ¿cómo te explico? O sea, una persona que vivió toda su vida trabajando. Entonces, para muchas personas, no solo para él, para muchas personas, esa es la normalidad. Sin embargo, yo no viví esa normalidad, porque a pesar de que yo, como te digo, crecí en un barrio pobre donde mi papá salía a trabajar, pero mi mamá se quedaba con nosotras. Entonces mi mamá era tipo, tengo que aceptar, mi mamá estaba lavando la ropa a mano, se secaba la ropa, ok, mira, esta va con esta es la A. Y entonces la M con la A, y entonces ahí y yo recuerdo como tal, mi mamá se tenía que secar la mano para no mojarnos el cuaderno porque estaba lavando. Entonces, pero ella siempre estuvo presente para nosotros. Yo dije, desde que yo salí embarazada, o sea, yo lo tenía súper claro, que yo iba a estar acompañando a mi hijo. Y lo tenía tan claro que fue así. O sea, yo tuve a mi hijo
Y antes de yo salir embarazada, ya yo había renunciado al mundo laboral de 8 a 5 con esa estructura. Yo ya estaba de manera independiente. Y dije, yo esto me lo voy a tirar arriba y yo voy a cumplir con mis responsabilidades económicas, yo voy a cumplir con lo que yo tengo que hacer, pero yo a mi hijo no lo voy a dejar ni en un daycare ni con alguien que esté con él todo el día hasta que yo llegue a las 5 de la tarde. Ojo con esto, yo sé que esto es un tema muy delicado. Quienes puedan hacerlo, las felicito. Quienes no están haciendo lo mejor que puedan. O sea, de verdad, ustedes están haciendo lo mejor. Y de verdad, yo creo que es mucho más, porque como vivo la maternidad, yo no me lo imagino y me imagino lo duro que debe ser tú no ver a tu hijo hasta después de 8 horas. O sea, yo lo digo y a mí se me anuda porque no, yo no me lo imagino. Ha sido muy complicado por eso mismo, porque de repente tu carrera, tú tienes que entrarle más, tú tienes que darle aquí, tú tienes que meter aquí más. Mi hijo, mi hijo, mi hijo. Y a veces no solamente, ok, me sentía bien porque estaba con el niño, pero a veces había una parte de mí, la profesional, que se frustraba mucho. Habían cosas que no salían, porque la siesta del niño, no, él no quiso dormirse en su hora y cuando yo tenía una sesión programada no podía. Así de frustrante, era Wow. muy frustrante. Pero, o sea, todo eso que yo pude pasar me hace entender más la maternidad desde otra perspectiva, pero así también me hace sentir que la resiliencia, o sea, mira, ¿cómo yo puedo decir? Yo pasé lo que yo pude pasar con mi hijo, o sea, que estoy hablando una infancia normal, nosotros no tuvimos ningún inconveniente con ninguna enfermedad, gracias a Dios, ni nada por el estilo, pero lo digo desde la manera de cuadrar mi agenda profesional con un niño pequeño. O sea, a mí alguien me tenía que decir, mami, eso no va a pasar. Mira, eso no va a ocurrir. Esa agenda con tu bebé chiquito y tú queriendo, eso no va a pasar. Pero yo lo hice, testaruda al fin. Yo busqué la manera, y no te digo que me salió el 100, pero me siento muy satisfecha. Hoy en día tengo un hijo que es sumamente maduro emocional, o sea, socialmente emocional. Él es un niño muy, muy simpático, un niño que demuestra amor, que sabe reconocer sus emociones, propio de un niño de 4 años, o sea, que a veces sí, a veces no, a veces, tú sabes, un niño normal, pero yo me siento muy feliz de que él sepa que su mami está ahí, que su mami lo va a buscar al colegio, que almuerza con su mami todos los días, que su mami lo lleva para un lado, su mami lo lleva para el otro. O sea, yo me siento muy feliz. Fue retador, ha sido retador, pero me siento feliz. Bueno, esa parte realmente, yo digo que sobre todo, por ejemplo, cuando conectamos en procesos de emprendimientos. Yo como no soy madre, pero Ujú, he trabajado mucho con niños y fui ujú. maestra preescolar mucho tiempo, escribo cuentos infantiles y demás, y me Bello, encantan los qué niños. chulo. Muchísimo. De hecho, mi primer empleo fue de payasita, imagínate, Ay, qué lindo. todavía siendo menor de edad. Y he conectado con los niños y al ver todo eso, y sobre todo en mi proceso de docente preescolar, hay que empatizar mucho con las madres. Hay que empatizar cuando la agenda no te sale. Hay que empatizar cuando no llegó. Hay que empatizar cuando quedamos de reunirnos, pero el niño se enfermó. O sea, Sí, es son así. tantas cosas que ocurren que hay que comprenderlo, porque esa etapa no es perpetua, porque encima crecen súper rápido. O sea, Sí, tú exactamente. lo tienes hoy en los brazos y mañana ya. Ya está gateando y pasado mañana ya dio su 2 pasitos y después se fue para el primer campamento y después de su primer campamento ya está en el preescolar y ¿cuándo pasó todo esto? O Claro, o sea, sea, es una locura. es una locura. Entonces vamos a hablar ahora de cuando ya tú pasas este Ujú. proceso de maternar, de estar ahí con tu bebé y decides que este es el momento de Ginger, la profesional. Cuéntame qué fue lo más complejo para tú dar ese salto, qué fue como lo más difícil, con lo que más tuviste que lidiar. Mira, realmente lo más difícil para mí fue darme cuenta que necesitaba, o vamos a decir, lo más difícil fue darme cuenta que estaba o estuve desconectada. O sea, yo incluso se los digo a mis amigas, como que mis amigas que ya tienen hijos y ya son más veteranas en esto, como que, ¿cuál fue tu momento de conexión? O sea, porque realmente yo lo siento así, yo lo vivo así. O sea, fue como que un clic que se prendió un momento y yo como que ya, ahora llegó la mujer. Obviamente, siempre madre primero, porque incluso tuvimos una situación hace poco y es como que, ok, toda la agenda se para,
Armando, mamá, vamos a trabajar con esto y vamos a salir adelante, superamos esto, ok, sigue. O sea, es por prioridad. Sin embargo, obviamente yo me preparé para esto, me explico. Yo tengo ya que si ayuda en casa, que si tengo que salir a una conferencia, o sea, ok, él tiene quien lo cuide, que si de repente su papá está ahí con él, mira, tienes que llegar más temprano para que lo cuides, cuando no está la nana, para yo entonces salir. Y se hace esa mecánica, se hace esa dinámica que es bastante funcional para mí, pero es como que, tú sabes que este es mi momento. Este es el momento para que Armando, cuando él esté más grande, diga, wow, mi mamá hizo muchas cosas y me está enseñando que se puede. Entonces, parte de mi motor y de mi inspiración es que mi hijo se sienta orgulloso de su mamá. Qué lindo, de verdad, muchísimas gracias. Ginger, nos estamos acercando al final, pero Ujú. me encantaría que antes de despedirnos de la audiencia nos cuentes un poquito en qué estás trabajando actualmente, cuáles son tus planes futuros, cuáles son tus próximas conferencias. Cuéntanos un poquito de todo eso. Bueno, ahora estamos con un proyecto muy chulo. Estamos trabajando el proceso de transformación. Un proceso de transformación se llama Liderándome para Liderar. Es básicamente para esas mujeres que están tomando liderazgo en sus empresas, ya sea con puestos de trabajo que les requieran liderar o quieran liderar su vida. Entonces, sí estamos ahora mismo organizando un grupo, tenemos las inscripciones abiertas para las personas que quieran inscribirse. Es un programa que no solamente va a trabajar esas habilidades como líder, como mujer que necesitas tener, sino que también vamos a hablar de la parte emocional e incluso de la parte del bienestar psicológico. Es un programa completo desde baterías de test para que sepas cómo estás, cómo entras, cómo sales. Y eso es un espacio grupal en donde vas a también tener esa comunidad que a veces nos hace falta a nosotras para que nos den soporte. Así que ya de igual forma tenemos algunas personas graduadas de ese programa con muy buenos resultados. Realmente son hermanas mías. Yo digo que ya después de que terminan, ya yo no vuelvo a tener clientes porque yo me hago amiga de mis, de mis clientes. Ya no puedo. Tienen que venir nuevas. Así que nada, están invitadas todas a que puedan unirse a este grupo, Liderándome para Liderar, porque definitivamente se están sacando muchas cosas bonitas y productivas de ahí. ¿Y dónde te pueden contactar? ¿Tu web, el Instagram, teléfono, para las personas que estén interesadas en unirse a este programa Liderándome para Liderar? Sí, claro que sí, @Ginger Bejarano C en todas mis redes sociales, en todas las redes sociales. También pueden hacerlo vía WhatsApp al 809-796-0509. Por ahí yo estaré muy feliz de atenderles. Y bueno, ya para cerrar y agradeciéndote por este tiempo, por este espacio, me encantaría que tú compartas con la audiencia, no sé, como los tres ingredientes secretos que a ti te funcionan, que puedan inspirarles y que si también les pueden servir, pues que los apliquen a su vida. Claro que sí, mira, wow, lo puedo hacer. Para mí es muy importante y es algo que no es negociable la parte espiritual. O sea, para mí conectarme con Dios, con Jesús, es súper importante. Eso es lo primero que yo hago para poder estar conectada. También organizarme, aunque suene un poquito cuesta arriba la organización, la organización te da claridad, claridad mental, y la claridad mental te permite tomar buenas decisiones. A veces nosotros estamos dándonos con la cabeza por las decisiones que tomamos y es porque a veces no estamos organizados. Y por último, estar motivados o inspirados para poder alcanzar lo que queremos en base a la disciplina. O sea, la inspiración te ayuda a hacerlo y la disciplina te ayuda a mantenerlo. Me encanta. La inspiración te ayuda a hacerlo y la disciplina te ayuda a A mantenerlo. mantener. Y ahí es donde a veces hay que hacerlo sin ánimos, sin ganas, sin querer y todo lo Así es, demás. así es. Esa es la llamita y la que te permite que siga esa llamita encendida es la disciplina, la señora disciplina. Totalmente. Bueno, Ginger, gracias nuevamente por acompañarnos. Tienes las puertas más que abiertas en este espacio que de ahora en adelante también es tuyo y nos puedes tomar Gracias, la yo soy muy palabra. feliz. Ahora nos vamos a nuestra ya acostumbrada cartas públicas para el alma. Y esta carta hoy va dirigida para ti que quizás estás teniendo un nuevo comienzo.
Hoy quiero tomarme un momento para celebrar contigo este nuevo comienzo que estás abrazando. Cada nuevo capítulo en la vida es una oportunidad maravillosa para reinventarte, para descubrir nuevas pasiones y para crecer de maneras que nunca imaginaste. Estoy muy emocionada por ti y por todo lo que está por venir. Comenzar de nuevo puede ser aterrador, lo sé, pero también es un acto de valentía. Significa que estás dispuesto o dispuesta a dejar atrás lo que ya no sirve y abrirte a nuevas posibilidades. Recuerda que cada gran viaje comienza con un solo pequeño paso y tú has dado ese paso para decidir avanzar. Permíteme sentir la emoción y la incertidumbre que viene con este nuevo camino. Es normal tener dudas, pero no dejes que el miedo te detenga. En lugar de eso, usa esa energía para impulsarte hacia adelante, para aprender, crecer y acercarte a tus sueños. Aprovecha este momento para reflexionar sobre lo que realmente deseas. Te pregunto, ¿cuáles son tus pasiones? ¿Qué te hace sentir viva o vivo? Permítete soñar en grande y no te limites. La vida es un lienzo en blanco y tú eres el artista. Pinta tu historia con colores vibrantes y audaces. Recuerda que no estás solo ni sola en este viaje. Te invito a rodearte de personas que te inspiren y te apoyen. Comparte tus metas y celebra tus logros, por pequeños que sean. Cada paso que des es un testimonio de tu determinación y de tu deseo de crear una vida que te llene de alegría. Confía en el proceso y en ti. Sé que habrá desafíos en el camino, pero cada uno de ellos te va a enseñar algo valioso. Mantén la mente abierta y el corazón dispuesto a recibir lo que la vida tiene para ofrecerte. Este nuevo comienzo es solo el principio de algo hermoso. Estoy aquí para apoyarte en cada paso del camino. Adelante, valiente soñador. El futuro es brillante y está lleno de posibilidades. Esta es una carta de mi corazón para tu corazón. Bueno, después de esta cartita que espero haya llegado a sus corazones, sí que llegamos al final. Ginger, otra vez, gracias de todo corazón. Gracias a ustedes, gracias a ti. Y para ustedes, ¿qué decirles? Esto fue Reenfoque Positivo, el podcast. Transforma tu vida un episodio a la vez. Hasta la próxima.